Técnicas y métodos de entrenamiento físico por Vicet Arauz. Lo primero que debemos saber es ¿qué es el entrenamiento deportivo? Es el proceso pedagógico destinado a estimular los procesos fisiológicos del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas. Su objetivo es promover y consolidar el rendimiento deportivo. Por tanto, entonces veremos que la finalidad del entrenamiento es mejorar la resistencia y la fuerza, desarrollar la velocidad, incrementar la flexibilidad y refinar la coordinación de los movimientos. Bueno, entonces las características del entrenamiento deportivo. Bueno, el entrenamiento deportivo debe tener principios básicos, debe tener una unidad funcional, debe ser continuo, debe haber una alternación, debe haber una progresión y está relacionado con los objetivos, los medios y los métodos con los cuales se va a efectuar el deporte o el entrenamiento per se. Además se debe tener en cuenta la carga del entrenamiento deportivo y además de eso el volumen, la intensidad, la duración, la densidad y el periodo de recuperación de post-entrenamiento. Bueno, dentro de los que se debe tomar en cuenta, dentro de esas características, el hecho de que debe ser planificado, por tanto debe haber un tipo de entrenamiento a corto plazo, otro a medio y otro a largo plazo. Se debe tomar en cuenta los objetivos para los cuales se está haciendo el entrenamiento, el tipo de deporte, el estímulo, eso quiere decir que por qué lo estoy haciendo, debe ser dosificado, debe haber una recuperación post-entrenamiento, debe dársele un tiempo oportuno para que exista una adaptación y una mejora. Además de eso debe haber una programación del tipo de ejercicio y el área corporal que se va a desarrollar. Es importante también tomar en cuenta el volumen, la intensidad y la frecuencia con la que se va a dar el entrenamiento físico, para poder determinar la preparación técnica, la táctica y la estrategia que se va a conllevar durante el entrenamiento. Bien, entonces para tomar un método es importante entender que los métodos están relacionados con los medios para la realización del ejercicio. ¿Por qué? Porque los medios son importantes, son diferentes para cada deporte y para cada objetivo, ¿sí? Es diferente los medios que se necesitan para desarrollar el fútbol que para desarrollar el básquet o para desarrollar la natación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la planificación, la periodización y la programación de ese ejercicio tomando en cuenta los medios que se necesitan para poder desarrollarlo. Bien, la diferencia entonces entre los métodos y las técnicas es que el método es ese procedimiento general que está orientado hacia el hecho de efectuar un determinado deporte. Las técnicas como tal son las diferentes maneras en cómo se va a aplicar ese método y normalmente están relacionados específicamente con estrategias. Estrategias para poder alcanzar un fin y está relacionado con esa teoría de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿ok? En qué momento se va a dar. Bien, entonces es importante tomar en consideración la planificación, la periodicidad y la organización dentro de el hecho de darse entrenamiento. Por tanto, yo debo saber planificar qué voy a hacer, durante cuánto tiempo lo voy a hacer, ese es el periodo, y organizar el ciclo de ejercicio que voy a estar efectuando. Las principales técnicas de entrenamiento entonces están relacionadas entre la parte motora, la capacidad de coordinación entre esas partes motoras y las capacidades de las condiciones fisiológicas del organismo. Es importante además tomar en cuenta la parte cognitiva, o sea, el hecho de entender qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y el hecho de tomar la parte afectiva. ¿Okay? Son importantísimos dentro de los entrenamientos, principalmente cuando existen competencias. Por tanto, es importante entonces dar un perfeccionamiento del propio movimiento, mejorando cada vez más la ejecución para poder adquirir los factores que van a ir mejorando el rendimiento del gesto, ¿sí?
Bien, entonces los tipos de entrenamiento. Hay el estándar a intervalos, que es uno de los más usados y que normalmente tiene que ver con el hecho de construir hábitos motores. Es el hecho de que el individuo va a saltar o va a caminar o va a correr. Esos hábitos motores empiezan con esos intervalos estándares de entrenamiento. Existe otro método que se llama el ejercicio de variables. Ese ejercicio de variable indica que yo voy a hacer variaciones de una variable determinada. Normalmente se usa carga, pero también puedo usar intensidad y también puedo usar frecuencia o tiempo para poder que se dé el ejercicio, ¿ok? Entonces, cuando uso carga, por ejemplo, esta semana usaré 1 libra, la siguiente usaré 2 libras o la siguiente usaré 3 libras. Esa periodicidad o esa alternancia de la carga va a ser determinada para saber exactamente qué tipo de condición deseo dentro del individuo. Ahora bien, además de eso, el método que puedo hacer puede ser continuo y de la variable. O sea, que yo voy a mantener la variable por cierto tiempo y lo voy a mantener a través del entrenamiento. Ese entrenamiento va a tener cierto tiempo, durante un periodo determinado. Y normalmente son ciclos que se van a dar. Esos ciclos normalmente deben tener un ritmo y una velocidad. Esos tienen que ver, se analiza exactamente de qué forma se está haciendo el ejercicio y los tiempos en los que se están dando. Además de eso, existe el método de carga y descanso. Eso normalmente se ve en los levantamientos de pesas, en donde yo pongo una carga determinada durante cierto tiempo y luego lo quito, doy un descanso al individuo, vuelvo y pongo otra carga y voy a ir aumentando o disminuyendo carga dependiendo del objetivo que tenga dentro del entrenamiento. Además de esto existen otros que actualmente se dan, el de circuito trainer, el de fit, el de flat laker. En el de circuito trainer normalmente se usa es una manera organizada normalmente de de darse un entrenamiento. Normalmente sirve para trabajar todos los músculos del cuerpo y tienen una utilidad práctica. Está basada en el hecho de realizar ejercicios y movimientos que nos ayuden al desempeño de nuestras tareas diarias y que se asemejan a situaciones cotidianas. Ese sería el training, muy de moda actualmente. El fit está relacionado con una relación. Ese fit tiene que ver con frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Y normalmente tiene que ver con la cantidad de esfuerzo y gasto energético que voy a estar haciendo para diferentes tipos de entrenamiento y lo puedo usar en diferentes deportes. Sí, en el caso del flat leg, el flat leg normalmente se usa para velocidad, es un entrenamiento específico para velocidad. Está basado normalmente en la resistencia física y consiste normalmente en intercalar intensidades a lo largo de una carrera y así evitar el hecho de que el individuo se acostumbre a esa exigencia energética. Se intercalan ejercicios aeróbicos con ejercicios anaeróbicos y se cambia el ritmo en el que se realizan los ejercicios. Muchas gracias.